Hola chicas, chicos, continuemos con la transformación geométrica de la inversión. Vamos con el punto 4. Figura inversa de una recta. Bueno, ya hemos aprendido antes en el primer vídeo que si una recta pasa por el centro de inversión es una recta doble, es decir, es inversa de sí misma, como la recta S. Coincide con S'. Todos los puntos de S van a estar en la propia recta, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si la recta, la inversión, no contiene o no pasa por el centro de inversión? Bueno, pues en este caso, la figura inversa de la recta R no va a ser ni siquiera una recta. Ahora lo vamos a ver. Eso es nuevo, es la primera transformación geométrica en que el transformado de un elemento no coincide con un elemento de esa misma especie. Es decir, que el transformado de un punto es un punto o el de una recta es una recta. Vamos a ver en qué se transforma la recta R. Repito, cuando la recta no pasa por el centro de inversión. Bueno, fijaos. Imaginemos que partimos de los siguientes datos, es decir, de conocer el inverso del punto A, que es el pie de la perpendicular a la recta R trazada desde O. Imaginemos que partimos de los datos A, A', de esa pareja de inversos. Bien, fijaos, toda recta tiene un punto impropio, un punto que está en el infinito. Yo lo llamaré punto P de esta recta, con el subíndice infinito. Eso significa que ese punto se hallaría en la dirección de la recta R, ¿de acuerdo? Y podemos entender que está en un sentido o en otro, ¿vale? Ese es el punto P impropio, el punto del infinito. ¿Dónde estará el inverso de ese punto? Pues fijaros, si el producto de OP, P está en el infinito, por OP' de ser un valor K, un valor constante, el segmento o el valor del segmento OP' debería ser 0, o sea, nulo, para que se compensen ambos valores, ¿de acuerdo? Bien, así que vamos a entender que de la recta R ya conocemos el inverso del punto A, que es A', ha sido un dato del ejercicio, y que el inverso del punto impropio de la recta R, el punto P, del infinito se halla aquí, es O'. Luego ya conocemos dos puntos de la figura inversa de la recta R. Vamos a determinar un punto cualquiera también de la recta R, el punto B. Y vamos a hallar su inverso. Bueno, ya sabemos que, conociendo la pareja de inversos A', podemos dibujar la circunferencia que pasará por B y por A y A', que es esta, que es una circunferencia doble, ¿recuerdas? Bien, al unir el punto O con el punto B, obtenemos el inverso del punto B, B'. Vale, ¿qué ángulo vamos a tener aquí? ¿Qué ángulo se va a formar siempre en el vértice B', en este triángulo? Pues va a ser siempre un ángulo recto. Y vamos a ver por qué. Fijaros, el cuadrilátero AB, B'B es un cuadrilátero inscriptible. Por ello, la suma de los ángulos opuestos, este ángulo y el ángulo recto que es conocido, ha de sumar 180 grados. 180 menos 90, 90. Luego, este ángulo va a ser siempre de 90 y el suplementario, este, también va a ser de 90. ¿Qué quiere decir esto? Que el inverso de cualquier punto de la recta R, lo hemos probado con el punto B, pero lo haremos con cualquier otro punto, el inverso, B', va a ver siempre al segmento OA' bajo un ángulo de 90 grados. Por tanto, todos los puntos que como P' son inversos de puntos de la recta, se van a hallar en una circunferencia, que es el lugar geométrico de los puntos que ven al segmento OA' bajo 90 grados. ¿De acuerdo? Recuerda que arco capaz, un ángulo de 90, es una circunferencia. Bien, en definitiva, los inversos de todos los puntos de una recta que no pasan por O van a estar formando una circunferencia que sí pasará por O y cuyo centro se va a hallar en la perpendicular a la recta R desde el centro de inversión. Casos particulares que simplifican la operación de hallar la circunferencia inversa de una recta. Cuando la recta y la CPD son tangentes. En ese caso, la figura inversa de la recta R, que es una circunferencia, ¿verdad?, y que pasa por O, va a pasar seguro por este punto, que es punto doble, en la inversión. Así que directamente el segmento OA, que coincide con A', va a ser el diámetro de la circunferencia inversa.
también puede ocurrir lo siguiente, que la recta R y la CPD sean secantes. Entonces la circunferencia inversa de la recta R va a ser una circunferencia que pasará por O y también por los puntos de corte de la CPD con la recta R, puesto que son puntos dobles, inversos de sí mismos. Así que ahí tendremos la circunferencia inversa de la recta R. Son casos particulares que simplifican un poco la construcción de la circunferencia inversa. ¿Qué pasa cuando la inversión es negativa? Pues algo muy parecido. Imaginemos que partimos de la pareja de inversos a', siendo A un punto de la recta, en concreto el que se halla en la perpendicular desde el centro de inversión a la recta R. Bien, de igual manera que hemos comentado antes, el inverso del punto del infinito o punto impropio de la recta R va a ser O, centro de inversión. Luego entonces ya conocemos el inverso del punto A de la recta R, A', que es un dato, y el inverso del punto impropio de la recta R, que es el punto, conocemos por tanto dos puntos, por donde va a pasar la figura inversa de la recta R. Bien, cogemos un punto B cualquiera de la recta R para hallar su inverso. Dibujamos la circunferencia que pasa por A' y el punto B, circunferencia doble. Y ahora dibujamos la recta que une O con B para hallar el inverso B'. Bien, ¿qué ángulo se va a formar siempre aquí con vértice B'? Pues va a ser siempre un ángulo recto. ¿Y por qué? Pues porque, fijaos, aquí podemos entender que los ángulos que se forman en B' y A son ángulos inscritos en esa circunferencia doble y que además abarcan el mismo arco, ¿verdad? El arco A'B. Por eso, los dos ángulos toman el mismo valor, 90 grados. Entonces, todos los puntos inversos de puntos de la recta R, como por ejemplo el punto B, el punto B' inverso, todos esos puntos inversos van a ver al segmento OA' bajo un ángulo de 90 grados. Por tanto, la circunferencia de diámetro A' inverso de A y O, de diámetro A'O, va a ser la figura inversa de la recta R. ¿De acuerdo? Luego, muy similar al caso de la inversión positiva. Y aquí veis como los inversos de los puntos E y D también se hallan en la circunferencia inversa, circunferencia de centro C, centro que se halla en la perpendicular a la recta R trazada desde el centro de inversión. Cuanto más alejado se halla el punto de la recta R, su inverso se va a hallar más cerca del centro de inversión. Por tanto, resumiendo, la figura inversa de una recta como esta recta R que no pase por el centro de inversión es una circunferencia que sí pasa por el centro de inversión, tanto en inversión positiva como negativa, ¿vale? Y el centro de esa circunferencia se halla en la perpendicular desde el centro de inversión a la recta R. Y recíprocamente, la figura inversa de una circunferencia que sí pasa por O, tanto aquí como aquí, va a ser una recta que no pasa por O y que es perpendicular a la recta que une el centro de inversión y el centro de inversión es perpendicular a la recta R. ¿De acuerdo?